El viernes por la mañana no tenía nombre. A las 2 de la madrugada del lunes cargaba vientos sostenidos de 260 kilómetros por hora y se había convertido en la tormenta más fuerte de todo el planeta en lo que va de año. Se llama Genevieve. Inando en mar abierto, varios cientos de kilómetros al suroeste de la punta de Baja California. Y no ha tocado tierra, no va a tocar tierra. Todos los modelos de pronóstico coinciden en eso. Y sin embargo, ahora mismo, los salvavidas desde San Diego hasta Ventura están mirando un calendario. Hay un día marcado con un círculo, el jueves. Esto es lo que quiero que te lleves de los próximos minutos, porque es la parte de esta historia que casi nadie explica bien. Un huracán no necesita alcanzarte para alcanzarte. Hace 12 años, una tormenta que se quedó a más de 1.600 kilómetros de la costa, que nunca tocó tierra en ningún país, logró romper una barrera de piedra que protege a uno de los puertos más grandes de Estados Unidos. Te voy a enseñar exactamente cómo pasó eso y qué nos dice sobre el jueves, pero todavía no. Todo lo que vas a escuchar sale del Centro Nacional de Huracanes, del Servicio Meteorológico Nacional y de mediciones publicadas. Donde la ciencia sea incierta, te voy a decir que es incierta. Empecemos por lo que pasó de verdad durante el fin de semana, porque la velocidad es la historia. El viernes 24 de julio, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes en Miami seguían un grupo desorganizado de tormentas eléctricas bastante al suroeste de México. Ese día recibió un nombre, Genevieve. En ese momento era una tormenta tropical, que es el equivalente meteorológico de un rumor. Muchísimas de ellas nunca llegan a ser nada. Para la noche del sábado tenía vientos de unos 130 kilómetros por hora. Eso es un huracán de categoría 1, el peldaño más bajo de la escala, suficiente para arrancar tejas de un techo y tirar un árbol que ya venía inclinado. Y entonces algo se apoderó de ella. Para la madrugada del domingo, Genevieve era una categoría 3 con vientos cercanos a los 195 kilómetros por hora. Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, el Centro Nacional de Huracanes midió vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, categoría 5, lo más alto de la escala. No existe una categoría 6. Ahí se acaba la tabla. Pon esos dos números uno al lado del otro y déjalos ahí. 130 kilómetros por hora el sábado por la noche. 260 a las 2 de la mañana del lunes. La velocidad del viento se duplicó en unas 30 horas. Pero la velocidad del viento es una manera engañosa de pensarlo, porque la energía destructiva en un fluido en movimiento no escala con la velocidad, escala con el cubo de la velocidad. Duplica el viento y no obtienes el doble de fuerza, obtienes aproximadamente 8 veces más en un solo fin de semana. Mientras la mayor parte del continente hacía cosas normales de fin de semana, esa tormenta pasó de poder tirar una barda a poder borrar un pueblo. La presión en el centro cayó a 929 milibares. Si ese número no te dice nada, aquí va la traducción. La presión estándar a nivel del mar ronda los 1013 milibares. Cada milibar que baja esa atmósfera siendo levantada de la superficie del océano y lanzada hacia afuera. A 929, el océano que está debajo del ojo está siendo físicamente jalado hacia arriba. La superficie del mar se abomba. Si una tormenta así cruzara alguna vez una línea de costa, esa cúpula de agua es lo primero que llega, y es la parte que mata gente. Genevieve estaba en ese momento a unos 840 kilómetros al sur-suroeste de la punta sur de la península de Baja California, avanzando hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora. Uno de los vientos de fuerza huracanada se extendían unos 70 kilómetros desde el centro. Los vientos de fuerza de tormenta tropical llegaban a unos 240. Lo que significa que la tormenta, de borde a borde en su zona peligrosa, medía cerca de 480 kilómetros de ancho. Desde entonces ha bajado a categoría 4. Eso no es la tormenta muriéndose. Es un proceso mecánico concreto, tiene nombre, y voy a volver a él porque importa para lo que llega a la costa de California más adelante en la semana. ¿Por qué pasó todo esto tan rápido? Las tormentas como Genevieve son máquinas térmicas. Son, en el sentido más literal, máquinas para sacar calor del océano y meterlo en la atmósfera alta. El agua de mar caliente se evapora, sube, se condensa en nube y libera esa energía almacenada en forma de calor muy por encima de la superficie.
Ese calor hace que el aire suba más rápido, lo que jala más aire por abajo, lo que succiona más humedad, lo que libera más calor. Es un bucle que se alimenta a sí mismo. Las únicas cosas que lo detienen son agua fría debajo y vientos cortantes arriba que desgarren la chimenea. Este fin de semana no había ninguna de las dos. La superficie del mar debajo de Genevieve andaba cerca de los 30 grados centígrados, agua de bañera. Los huracanes necesitan agua de unos 27 grados para siquiera sobrevivir. Así que ese océano no solo era adecuado, estaba 3 grados por encima del requisito. La cizalladura del viento era ligera a moderada, lo que significa que la tormenta podía apilar sus nubes en vertical, sin ser desgarrada de lado. Y la atmósfera a su alrededor mantenía una humedad relativa por encima del 80%, así que no entró aire seco al núcleo para asfixiarlo. Pero la temperatura de la superficie es la parte que todo el mundo cita y la que menos explica. Esto es lo que de verdad importó. Un huracán que se queda sobre el océano lo revuelve. Los vientos mezclan la columna de agua, arrastrando agua más fría desde abajo. Normalmente ese es el propio freno de la tormenta. Se agita su propia agua fría y se mata de hambre sola. La única manera de que una tormenta evite eso es que la capa cálida baje muy profundo. Así, cuando mezcla, lo único que sube es más agua caliente. Las aguas debajo de Genevieve están calientes muy por debajo de la superficie. Esa es la diferencia entre una tormenta que se atasca en categoría 2 y una que se lleva la mesa entera hasta categoría 5 en un fin de semana. Y la razón por la que esa capa cálida profunda existe este julio tiene un nombre que casi todo el mundo ha oído durante décadas sin que nunca le hayan explicado qué es. El Niño. Déjame parar aquí, porque la palabra se usa en televisión con tanta ligereza que básicamente ha perdido su significado. El Niño no es una tormenta, no es un fenómeno meteorológico puntual, es una redistribución del calor en el cuerpo de agua más grande de este planeta. Normalmente, los vientos alisios a lo largo del Ecuador empujan el agua superficial caliente hacia el oeste, hacia Indonesia y Australia, y agua fría aflora a lo largo de la costa de Sudamérica para reemplazarla. Durante el Niño, esos vientos se aflojan. El agua caliente que estaba apilada en el Pacífico Occidental se derrama de vuelta hacia el este. Y cuando eso pasa, una losa de océano, aproximadamente del tamaño de Estados Unidos continental, cambia de temperatura. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica declaró condiciones del Niño el 11 de junio de este año. Para mediados de julio, el índice del Pacífico Central que se usa para medirlo había subido por encima de 2 grados centígrados sobre lo normal. El 9 de julio, los pronosticadores pusieron en 81% las probabilidades de un Niño muy fuerte durante el trimestre de octubre a diciembre. Eso lo colocaría entre los eventos más grandes de un registro que se remonta a 1950. Y debajo de la superficie, entre unos 50 y 150 metros de profundidad, las temperaturas a lo largo de una franja ancha del Pacífico ecuatorial están corriendo hasta 6 grados por encima del promedio. 6 grados a 100 metros de profundidad, a lo largo de miles de kilómetros de océano. Eso es un depósito de energía almacenada que no tiene equivalente en ninguna parte de la superficie terrestre de este planeta y está directamente aguas arriba de donde se formó Genevieve. El 21 de junio de este año, 2 servicios europeos independientes de vigilancia climática, trabajando por separado y con métodos distintos, concluyeron ambos que las temperaturas diarias de la superficie del mar fuera de las regiones polares habían alcanzado sus niveles más altos jamás registrados para esa época del año. Coincidieron entre sí. Esa es la parte que le da peso al hallazgo. 2 enfoques distintos, la misma respuesta. Así que, cuando preguntas por qué una tormenta de julio pasó de rumor a ser el huracán más fuerte de la Tierra en unas 30 horas, la respuesta honesta es que se formó encima de un océano que carga más calor del que hemos medido jamás en este punto del año, al inicio de lo que podría convertirse en uno de los eventos del Niño más fuertes del registro moderno. Ahora, sobre esa transformación de 30 horas, tiene un nombre técnico y detrás hay todo un cuerpo de investigación que lleva cerca de una década poniendo nerviosos a los pronosticadores.
El Centro Nacional de Huracanes define la intensificación rápida como un aumento de los vientos máximos, sostenidos de una tormenta de al menos 55 km por hora en 24 horas. Ese es el umbral. Genevieve no solo lo superó, lo duplicó con creces. La intensificación rápida no es rara. Alrededor del 80% de todos los huracanes mayores pasan por ella en algún momento de su vida. Entre las tormentas de categoría 4 y 5, esa cifra sube a cerca del 96%, lo cual te dice algo importante. Las tormentas no suelen llegar a lo alto de la escala a base de esfuerzo sostenido, llegan de un zarpazo. Lo que ha cambiado es la frecuencia con que ocurre ese zarpazo. Un estudio publicado en 2023 en la revista Scientific Reports encontró que los ciclones tropicales del Atlántico tenían alrededor de un 29% más de probabilidad de sufrir intensificación rápida en los años 2001 a 2020 que en los años 1970 y 1 a 1990. Eso no es una proyección sobre el futuro, es una comparación entre dos ventanas del pasado observado. El investigador Kiran Bhatia, que lleva años analizando las tendencias globales de este comportamiento, encontró en un estudio de 2024 que los huracanes que se intensifican rápidamente poco antes de tocar tierra causan daños significativamente mayores que otras tormentas, incluso después de descontar la intensidad que tenían cuando finalmente llegaron a la costa. Lee eso otra vez, porque es la parte que tiene dientes. Dos tormentas golpean la misma costa con la misma intensidad. La que llegó ahí explotando de la noche a la mañana hace más daño que la que llegó despacio. ¿Por qué? Por todo lo que no ocurrió en las horas previas. La evacuación que empezó demasiado tarde. La madera contrachapada que nunca se puso en las ventanas. La familia que se fue a dormir el sábado mirando un pronóstico de tormenta tropical. Genevieve no está amenazando ninguna línea de costa, pero es otra entrada en un libro de cuentas que no deja de alargarse. Y la gente que vigila ese libro para ganarse la vida se ha dado cuenta. Párate en una playa de Newport o de Coronado esta semana y mira hacia el sur. En algún punto más allá de ese horizonte, a más de 1.600 kilómetros, hay una máquina del tamaño de un estado pequeño girando a velocidad de autopista, sentada encima de agua lo bastante tibia como para nadar en ella. No puedes verla. No vas a sentir ni un soplo de su viento. Y para el jueves vas a estar parado dentro de algo que ella fabricó, lo cual nos lleva a una pregunta que los californianos llevan haciéndose bastante más de un siglo, normalmente con cierta dosis de suficiencia. ¿Por qué este estado no recibe huracanes? Porque realmente no los recibe. Desde 1854, unos 85 ciclones tropicales han afectado a California de alguna forma. Casi todos llegaron como sobras, húmedos, desorganizados, entregando lluvia y nada más. En toda la historia registrada, se sabe de exactamente un huracán que haya traído condiciones de huracán al estado, y ocurrió el 2 de octubre de 1858, cerca de San Diego. Las reconstrucciones modernas a partir de crónicas de periódico y registros meteorológicos antiguos lo sitúan en categoría 1. Destechó casas, arrancó árboles de raíz y empujó barcos contra la orilla, y aquí está el detalle que lo ata a todo lo que acabamos de hablar. Ocurrió durante un niño. El único sistema tropical del que se sabe que realmente tocó tierra en California llegó en 1939, golpeando el área de Los Ángeles como tormenta tropical. Murieron 45 personas en el estado. Ese también llegó durante un periodo de agua inusualmente caliente. La razón de esta ausencia casi total es un río de agua fría llamado la Corriente de California. Fluye hacia el sur a lo largo de la costa oeste, arrastrando agua helada desde el norte, y mantiene las temperaturas de la superficie del mar a lo largo de casi toda la costa californiana entre los 10 y los 18 grados centígrados. Un huracán necesita unos 27 empuja un ciclón tropical hacia el norte hasta esa agua y no se debilita poco a poco. Colapsa. El motor pierde la línea de combustible. La segunda razón es la dirección de los vientos que lo empujan, en la franja entre el Ecuador y aproximadamente los 30 grados de latitud norte. Los vientos dominantes soplan de este a oeste.
Una tormenta que se forma frente a México es generalmente empujada hacia el Pacífico abierto, lejos de tierra, que es exactamente el camino en el que está Genevieve ahora mismo. Para llevar una a California necesitarías que la tormenta se moviera tan rápido que sobreviviera al agua fría solo por inercia. O necesitarías que el agua fría se hiciera a un lado. En 1858 y en 1939 el agua estaba más caliente de lo habitual, y en ambos casos la tormenta se movía inusualmente rápido hacia el noreste. Así que la defensa de California es real, es un muro de agua fría y una cinta transportadora de viento apuntando en la dirección equivocada, y ha aguantado durante más de 160 años. Pero ese muro detiene viento. No detiene lo que un huracán manda por delante de sí mismo a través del océano. Aquí está el mecanismo. Y una vez que lo entiendas, no volverás a mirar igual un oleaje de verano. Cuando vientos de 260 kilómetros por hora soplan sobre mar abierto durante horas seguidas, no solo hacen agua picada, y el caos revuelto que hay cerca de la tormenta se va ordenando solo mientras viaja, porque las olas largas se mueven más rápido que las cortas. A lo largo de cientos de kilómetros, el desorden se separa en líneas limpias de energía, espaciadas de manera uniforme. Los pronosticadores lo llaman oleaje de periodo largo. El periodo es sencillamente el número de segundos entre el paso de una cresta por un punto fijo y el paso de la siguiente. El picado ordinario de verano en el sur de California puede tener un periodo de 6 u 8 segundos. El oleaje de un huracán lejano llega con periodos de 16, 18, a veces 20 segundos. Y aquí está la parte que importa. Un periodo más largo no significa solo que las olas están más separadas. Significa que la energía de la ola se extiende mucho más profundo bajo la superficie, y significa que esa energía viaja mucho más lejos con mucha menos pérdida. Y algo crítico, el agua misma no está viajando. Lo que se mueve a través del océano es la energía pasando de una parcela de agua a la siguiente, cada una girando en su sitio y entregando el pulso a la de al lado. El agua que rompa sobre la arena de Huntington Beach el jueves nunca estuvo cerca de Genevieve, solo el mensaje lo estuvo. Esa energía se mueve a una velocidad que en nudos equivale aproximadamente a 1,5 veces el periodo de la ola. Así que un oleaje de 20 segundos cruza el océano abierto a algo así como 55 kilómetros por hora, lo que significa que el oleaje que sale de la tormenta hoy llega a la costa de California un día y medio después, habiendo cruzado más de 1,600 kilómetros de océano y habiendo perdido sorprendentemente poco por el camino. Pero tiene que poder llegar, y aquí es donde la geografía se pone cruel y específica. El sur de California está detrás de un escudo de tierra e islas. Baja California bloquea un arco enorme del horizonte sur. Las islas del canal están mar adentro y bloquean todavía más. Hay un corredor estrecho de agua abierta, al que llaman la ventana de oleaje, a través del cual la energía que viene del sur y del sureste puede alcanzar de verdad las playas del continente, y solo se abre en ciertos ángulos. Una tormenta situada un poco al lado equivocado de ese corredor manda toda su producción de energía contra la espalda de la península de Baja California, y la costa no siente nada. Genevieve, mientras derivaba hacia el noroeste durante el fin de semana, se metió dentro de esa ventana. Ahora déjame contarte lo que pasó la última vez que una tormenta como esta se alineó con ese mismo corredor, porque esta es la parte que he estado guardando. Como en agosto de 2014, un huracán llamado Marie alcanzó la categoría 5 en el Pacífico Oriental con vientos de 260 kilómetros por hora, la misma intensidad máxima que Genevieve, trayectoria similar. Nunca tocó tierra en ningún país, ni en México ni en Estados Unidos. Se quedó sobre mar abierto durante toda su vida, se debilitó y se disipó en el océano. Y el 27 de agosto de 2014, en el puerto de Long Beach, California, las olas generadas por esa tormenta atravesaron el rompeolas, no por encima, a través. La barrera que protege el puerto de Long Beach, uno de los puertos más activos del hemisferio occidental, fue perforada en varios puntos.
Los daños de Marie en Estados Unidos llegaron a cerca de $20 millones. Casi 16 millones de esa cifra ocurrieron dentro y alrededor del puerto de Long Beach. La isla Catalina se llevó al menos 3 millones más. Olas de 3 a 4 metros y medio dañaron astilleros y cerraron el muelle de Malibú, después de que varios de sus pilotes quedaran destruidos. En Seal Beach, el agua pasó por encima de la arena alrededor de las 11 de la noche y se metió en las casas de la gente. Los bomberos del condado de Orange levantaron un terraplén de emergencia de arena de casi 2 metros de alto que corría 20 cuadras, desde el muelle hasta la calle 14. Un terraplén así es un proyecto de invierno, normalmente lleva semanas. Lo construyeron en 12 horas de noche con 2 bulldozers, unos 50 bomberos y 1000 sacos de arena. En un solo día, entre los condados de Los Ángeles y Orange, los salvavidas sacaron del agua a casi 200 personas. El jefe de salvavidas de Seal Beach, Joe Bailey, dijo que era el oleaje más grande que había visto en 25 años. Y describió el problema de manera muy simple. Cuando el oleaje se pone así de grande, el peligro no es solo llegar hasta la persona que se está ahogando, es volver con ella. Sus equipos tenían que cargar a los rescatados hasta tramos específicos de playa donde las olas eran más pequeñas, porque no había forma segura de entrar por ningún otro lado. En Malibú, un surfista de unos 50 y tantos años fue sacado del agua y no sobrevivió. Ese es el relato completo de lo que un huracán le puede hacer a la costa de California sin acercarse jamás a menos de 1.600 kilómetros, sin viento, sin lluvia, sin sirenas de alerta. Solo agua llegando puntual, cargando energía que le fue metida 2 días antes y a 1.700 kilómetros de distancia por una tormenta en la que casi nadie en Long Beach había pensado nunca. Entonces, ¿qué pasa con el jueves? Aquí tengo que ser directo contigo, porque este es exactamente el punto donde mucha cobertura se pone floja. Genevieve no es Marie. Los pronosticadores de Surfline, que modelan estos oleajes para ganarse la vida, compararon las dos directamente y fueron tajantes. Marie tenía una fuerza similar y tomó una trayectoria similar, pero era aproximadamente el doble de grande en cuanto al tamaño de su campo de vientos. Y en generación de oleaje, el tamaño no es un detalle, es la ecuación entera. La capacidad de una tormenta para construir oleaje depende de con cuánta fuerza sopla el viento, durante cuánto tiempo sopla y sobre cuánta agua abierta sopla. Genevieve es intensa, pero comparativamente compacta. No puede fabricar lo que fabricó Marie. Esto es lo que el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando de verdad. Un oleaje en el rango de 1,5 metros a 2 metros que produce olas rompientes de unos 2,70 metros a 3,40 metros en las playas orientadas al sur y al suroeste, el jueves 30 de julio. Oleaje creciendo desde el miércoles y manteniéndose durante el fin de semana, en los puntos mejor expuestos. Olas de casi 1 metro por encima de la altura de una persona. El lenguaje del Centro Nacional de Huracanes es oleaje y corrientes de resaca que amenazan la vida, y los avisos de playa ya están puestos. Hay un segundo factor apilándose encima, y es al que yo pondría atención si vives cerca del agua. Por las condiciones del Niño, las mareas a lo largo de la costa del sur de California ya vienen corriendo hasta 15 centímetros por encima de los niveles pronosticados. 15 centímetros suena a nada. En una playa de pendiente suave, 15 centímetros de altura extra de agua mueven la línea del agua muchos metros tierra adentro, y significa que cada ola arranca desde un punto de lanzamiento más alto. Combina eso con las mareas altas lunares de esta semana y los pronosticadores esperan al menos desbordamiento menor de marea durante las pleamares del atardecer, con la posibilidad de algo más notable cuando llegue de verdad el oleaje de Genevieve. Y ahora el bloque de honestidad, porque prefiero que escuches esto de mí y no de una miniatura. No hay ningún huracán dirigiéndose a California. No hay ningún escenario en el pronóstico actual en el que Genevieve alcance la costa como tormenta. Se está moviendo hacia el noroeste, alejándose de tierra,
y para la madrugada del jueves se espera que cruce el norte de los 20 grados de latitud, entrando en agua más fría de 26 grados, que está por debajo del umbral que necesita para sobrevivir. A partir de ahí el debilitamiento se acelera. Los pronosticadores esperan que se vuelva posttropical en unos 5 días. No viene viento, no viene lluvia tropical. El muro de agua fría del estado está haciendo exactamente lo que ha hecho desde 1858. Lo que sí viene es agua alta, potente, de periodo largo, llegando a playas orientadas al sur al mismo tiempo que mareas elevadas, en pleno verano, cuando las playas están llenas de gente que no tiene ninguna razón para esperarla. Ese es el peligro real aquí, y es el que de verdad lastima a la gente, no un muro de viento. Una corriente de resaca un jueves por la tarde en una playa que hace una hora se veía perfectamente bien. Si tienes familia visitando la costa esta semana, esa es la conversación. Nadar cerca de una torre de salvavidas, asumir que el agua es más fuerte de lo que parece, y si estás parado en un muelle o en una escollera tomando fotos, entiende que el oleaje de periodo largo llega en series y que la serie más grande del día puede ser el doble de lo que llevas 20 minutos mirando. Así es como la gente termina arrancada de las rocas. Queda una pieza más y es la que se extiende más allá de esta semana. Genevieve es el primer huracán de categoría 5 en el Pacífico Oriental desde Christie en 2024. Es el primer categoría 5 que se forma en esa cuenca durante el mes de julio desde 2002, y es el primer huracán mayor de 2026 en todo el hemisferio norte, contando tanto el Atlántico como el Pacífico Oriental. Ese último dato te dice dónde está sentado el calor este año. El Atlántico ha estado callado. El Pacífico Oriental ha producido 3 tormentas en rápida sucesión: Alida, después Fausto, después Genevieve. Y los pronosticadores esperan números por encima del promedio de tormentas, con nombre, huracanes y huracanes mayores en esa cuenca esta temporada, por el Niño. Ese es el patrón que el Niño suele producir. Tiende a suprimir la actividad del Atlántico aumentando la cizalladura del viento y tiende a encender el Pacífico Oriental. El pronóstico es que este evento siga fortaleciéndose. 23 de 26 modelos consultados a mediados de julio proyectaban un Niño muy fuerte con pico en la ventana de octubre a diciembre, y las probabilidades de que persista hasta principios de la primavera de 2027 se pusieron en 97%. Para California, eso tiene un significado concreto que va mucho más allá de un aviso de oleaje. Los inviernos de Niño fuerte han desplazado históricamente la trayectoria de las tormentas hacia el sur, apuntando los sistemas del Pacífico a la mitad sur del estado. Y lo que hay ahora mismo en la costa, las mareas elevadas, la arena erosionada, las playas que pierden material con cada oleaje grande de verano, es la condición inicial sobre la que ese invierno va a construir. Cada metro de arena que las olas del jueves se lleven de Seal Beach o de Newport es un metro de arena que no está ahí en enero. Pues ese es el alcance real de todo esto, no un huracán, un problema contable. Una costa que se pasa el verano siendo desmontada lentamente por tormentas que no puede ver y que después se enfrenta a un invierno apuntado hacia ella por el mismo océano que las fabricó. Así que este es el calendario. Miércoles 29 de julio. El oleaje empieza a crecer a lo largo del sur de California, llegando desde el sur-sureste antes de rotar hacia el sur y el suroeste. Jueves 30 de julio, el pico previsto. Olas rompientes de 2 metros 70 a 3 metros 40 en playas orientadas al sur y al suroeste, con mareas altas del atardecer y potencial de desbordamiento. De ese día hasta el fin de semana, el oleaje se mantiene y se va apagando lentamente mientras Genevieve, ya muy al noroeste y sobre agua fría, se deshace. Esa tormenta ya hizo todo lo que iba a hacer. Los vientos que construyeron las olas del jueves estaban soplando el lunes por la mañana. La energía ya está en el agua, ya se mueve hacia el norte a unos 55 kilómetros por hora, ya es imparable y ya está agendada. Nada de lo que nadie haga ahora cambia lo que aterriza en esa arena. Hay otra tormenta detrás de esta, siempre la hay en un año de Niño.